Déjenme decir algo acerca de este capítulo antes de que entremos. Lo vamos a ir leyendo a medida que avancemos, pero vamos a ponerlo en contexto. Lo que vamos a leer acá es la continuación de lo que el Señor nos ha estado diciendo a través del escritor de Hebreos sobre la necesidad de crecer espiritualmente, la necesidad de avanzar en el conocimiento de la obra del Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que él comienza diciendo que Dios ahora habla por el Hijo. En tiempos pasados habló por los profetas y ahora habla por el Hijo. Que el Hijo se hizo menor que los ángeles, se hizo hombre y sin embargo es mayor que los ángeles. ¿Y por qué se hizo menor que los ángeles? Siendo mayor que los ángeles. Pues se hizo menor que los ángeles porque así él podía participar de lo que nosotros participamos, que es carne y sangre. Se hizo hombre. Para participar de carne y sangre, y en un cuerpo de carne como el nuestro, él venció la muerte y venció el pecado, y además él puede compadecerse de nuestras debilidades porque él ha participado también y ha estado sujeto a las tentaciones. Eso es lo que nos viene diciendo el escritor, y por lo tanto debemos de prestar mayor atención a la palabra que hemos escuchado. Y debemos de considerar al sumo sacerdote y al apóstol de nuestra profesión, a Cristo Jesús, y recordar también que en el pasado los que no creyeron no entraron en el reposo. ¿En cuál reposo? Pues el reposo de su gracia, el reposo de su perdón, el reposo de la vida eterna, el reposo de la comunión con Dios. No entraron. Dios juró, no entrarán en mi reposo, porque no creyeron, no lo conocieron, y quedaron postrados en el desierto. Todo eso nos dice aquí el escritor, y con cada una de esos argumentos, pues él nos amonesta, diciéndonos que tenemos que ser cuidadosos. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, consideremos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, etcétera. Y luego, en el capítulo, al final en el capítulo número 5, pues el escritor comienza a hablarnos de Cristo como sumo sacerdote. Y él quiere explicarnos cuáles son las implicaciones para nosotros de que el Señor Jesucristo sea nuestro sacerdote. Sin embargo, él se detiene porque según el capítulo 5, verso 11, si ustedes lo leen conmigo, él dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Y entonces él amonesta a los hebreos por su lentitud para asimilar las verdades del Evangelio y para crecer en el Señor. Y particularmente él hace eso porque él introduce un nuevo concepto. Él introduce el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Quizás alguno pregunte: pastor, ¿Melquisedec? No, Melquisedec. ¿Y quién es este Melquisedec? ¿Qué es lo que tiene que ver Melquisedec? ¿Y qué es eso del orden de Melquisedec? Y es precisamente ahí donde el escritor dice en el verso 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Así que llegamos al capítulo 6, y en el capítulo 6 nos invita en primer lugar el escritor inspirado a que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 6. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. ¿A qué se refiere el escritor cuando dice esto haremos si Dios lo permite?
Pues se refiere a que sigamos adelante, creciendo, a que busquemos la perfección, que sigamos adelante a la perfección. La perfección aquí es una manera de referirse a la madurez. Sigamos adelante y esto haremos si Dios lo permite. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es a lo que Dios nos llama. Dios te llama a ti y me llama a mí, hermano, a que avancemos, a que no nos estanquemos, a que no caigamos en la decadencia, ¿no? Pero no solamente que no caigamos en la decadencia, sino que avancemos, que crezcamos. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor en el verso 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. No se puede, sin embargo, no se puede avanzar hacia la perfección si somos tardos para oír. Y eso es el peligro del cual Pablo le habló a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, porque la gente te va a hacer tarda para oír. No soportarán la sana doctrina. Tendrán comezón de oír, pero apartarán de la verdad del oído. Se volverán a las fábulas. Tardos para oír. Peligroso, hermano, ser tardos para oír. Peligroso que alguien venga a la iglesia, sea asistente a la iglesia y no conozca la palabra. O que escuche la palabra y la palabra le pase por arriba y que no la asimile y que no se le vea el crecimiento. Peligroso. Y de eso nos habla aquí el apóstol, del peligro de ser tardo para oír y de quedarse estancado en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora aquí, cuando él habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo, habla de 6 doctrinas, que le llama el fundamento. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son 6 doctrinas que él menciona. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, ahí van 4, la resurrección de muertos, 5, y el juicio eterno, 6. Ahora, esas son doctrinas, dice él, fundamentales. Curiosamente, hermanos, estas doctrinas no solamente son doctrinas del cristianismo, pero eran doctrinas del judaísmo también. Los judíos creían en estas 6 doctrinas, creían en el arrepentimiento de obras muertas, por eso es que ofrecían sacrificios en el altar, en el templo, creían en la fe en Dios, que había que creer en Dios, creían en los bautismos, creían en la imposición de manos, creían en la resurrección de muertos y creían en el juicio eterno. Los judíos creían en eso. Así que, aparentemente lo que nos está diciendo acá el escritor de Hebreos es que nosotros no podemos conformarnos con creer las doctrinas básicas que todo el mundo cree. Porque a nosotros nos pasa hoy día también que le hablamos a un católico romano y le decimos, hay que creer en Cristo. Y ellos dicen, yo sí creo en Cristo. O sea que tienen esa doctrina fundamental, ¿no? Y Cristo murió por nuestros pecados. Yo sí creo eso, que Cristo murió por mis pecados. Ellos tienen esas doctrinas fundamentales. Y en la Trinidad, yo también creo en la Trinidad. Y en la salvación por gracia, yo creo en la salvación por gracia. Pero se han quedado estancados ahí y eventualmente han llegado a caer en herejías a la vez que conservan las doctrinas esenciales. Es peligroso, hermano, simplemente estar allí en la orilla con las doctrinas esenciales. Y una de las características de este movimiento ecuménico que existe hoy día es estar unidos por todo lo que es común, por todas las doctrinas que son comunes. Y dicen, no hablemos de las doctrinas que nos dividen, hablemos de las doctrinas que nos unen. Y así hemos llegado a ver incluso evangélicos que se unen con católicos para combatir el aborto, digamos, o evangélicos que se unen con católicos para combatir el homosexualismo, porque son cosas buenas combatir el aborto y el homosexualismo, y creer en Dios y creer en Cristo. Pero si nos quedamos solo en eso, si no avanzamos hacia la perfección del conocimiento del Hijo de Dios, hacia la madurez, corremos peligro. Y de eso es lo que le está hablando acá el escritor. Por eso dice los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y está hablando aquí prácticamente de doctrinas del Antiguo Testamento, que también son doctrinas del Nuevo Testamento,
Aparentemente estos hebreos, acuérdense que el escritor está hablando aquí a los hebreos, que son gente judía, con mentalidad judía, pues querían ser cristianos, pero no querían avanzar en la doctrina del evangelio, sino querían quedarse en las doctrinas básicas para no ofender a los otros judíos. Y hay muchos predicadores hoy día, hermano, iglesias y cristianos, que quieren estar allí y no quieren meterse en la profundidad del evangelio, en las doctrinas más profundas del evangelio, para no ofender a otros y para estar unidos y para poder tener más puertas y más oportunidades y más relaciones de otro tipo. Porque hay gente que no le gusta la doctrina, son tardos para oír. Hay pastores hoy día que no predican, hermano, pasajes como estos, no predican Hebreos, no predican Efesios, Gálatas, etcétera, porque dicen, no, la gente no entiende, la gente no le importa, no, la gente no le interesa. No es eso lo que está diciendo aquí el escritor. Él dice, vamos adelante a la perfección, no seamos tardos para oír. Y luego en el verso 3 dice, y esto haremos si Dios lo permite. En el verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí el escritor está ya entrando, hermano, a explicarnos cuán sutil y peligroso es no crecer espiritualmente, no avanzar espiritualmente y doctrinalmente. Porque dice que hay algunos que han alcanzado cierto conocimiento, ciertas experiencias, cierta percepción que casi parece que fueron salvos, aunque no fueron salvos. Y él menciona aquí 5 percepciones, 5 realidades que algunos han logrado experimentar y que sin embargo las han abandonado porque no fueron salvos. Estas 5 son, en el verso 4 dice, fueron iluminados. 1. Gustaron del don celestial. 2. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 3. Gustaron de la buena palabra de Dios. 4. Y gustaron de los poderes del siglo venidero. 5. ¿Cómo es posible que alguien sea iluminado, que guste del don celestial? Gustaron del don celestial quiere decir que lo probaron, ¿no? Probaron algo del don celestial, que es la salvación, el don de la gracia, el don de la justicia. Gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, fueron impactados por el poder del Espíritu Santo de alguna manera. Gustaron la buena palabra de Dios. Es decir, llegaron a deleitarse en la palabra de Dios. Llegaron a sentirle el sabor glorioso a la palabra de Dios. Y además dice que gustaron los poderes del siglo venidero. ¿Podemos pensar en alguien que haya experimentado todas esas cosas y no fue salvo? Judas, Simón el mago, gustó la palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, vio los poderes del siglo venidero, fue hecho partícipe del Espíritu Santo en el sentido de que estuvo allí en medio de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, fue iluminado, entendió quién era Cristo, pero nunca se convirtió. Judas tampoco, no se convirtió. Y así hay muchos en las iglesias, hermanos. Gente que es iluminada, gustan de los poderes del siglo venidero, gustan de la palabra de Dios.
¿Cuántos hemos visto nosotros? Yo he visto unos cuantos en el transcurso del tiempo de mis años como cristiano, hermano, que tienen un placer por la palabra de Dios, les encanta hablar de la palabra de Dios y hablan de lo que el Señor ha hecho y de los milagros que el Señor ha hecho y parecen iluminados y están en la iglesia a veces por años y después se vuelven. Pablo dice, Demas me ha abandonado amando este mundo. Himeneo y Fileto se desviaron de la fe. Eso sucede. Y nosotros en Gálatas vemos una iglesia completa que está siendo seducida por falsos maestros que gustaron los poderes del siglo venidero, fueron partícipes del Espíritu Santo, fueron iluminados, gustaron de la palabra de Dios y se convirtieron en predicadores de un falso evangelio. Y estaban desviando a una iglesia completa. Y Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay gente que quiere pervertir el evangelio de Cristo, o lo han pervertido y perturban a los cristianos. Pedro habla de las doctrinas de Pablo, de los escritos de Pablo, y dice, entre los cuales hay algunos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y cuando habla de indoctos e inconstantes, está hablando de gente que profesa ser cristiana. Por eso es que el libro de Hebreos, hermano, es un libro lleno de amonestaciones. Fíjense ustedes cómo termina el libro de Hebreos. Vengan al último capítulo de Hebreos, por favor. El último capítulo de Hebreos, verso 22, capítulo número 13. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Se refiere a los 13 capítulos de Hebreos. Os ruego que soportéis la palabra de exhortación. Y una de las palabras de exhortación que nos da es esta. Él dice, es posible que los que una vez experimentaron estas cosas, todo lo que ya mencionamos, y luego recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando dice recayeron, él no está hablando de una caída como la de Pedro. Pedro cayó, pero se arrepintió. David cayó, se arrepintió. Pero él está hablando aquí de apostasía. La apostasía no es simplemente caer en un pecado. Cualquier cristiano, hermano, puede caer en un pecado. Cualquiera de nosotros puede caer, que Dios nos guarde. Pero no es lo mismo caer en un pecado. Juan dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero aquí él no está hablando de eso. Aquí él está hablando de aquellos que recayeron después de haber recibido esa iluminación, de haber participado del Espíritu Santo, de haber gustado la palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. Recayeron. Él está hablando específicamente de los que le dan la espalda a estas verdades y las niegan. Como los falsos maestros de Galacia, que estaban predicando otro evangelio. Pablo dijo, si alguien os predica otro evangelio, sea anatema. Y aún si nosotros os predicamos otro evangelio, sea anatema, dijo Pablo. O sea, Pablo consideraba que él era capaz también de apartarse de la verdad del evangelio y seguir siendo predicador. Hermanos, no debemos pensar que nosotros somos infalibles, que nosotros estamos libres. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa amonestación la hemos estado recibiendo hace algunas semanas, ¿no es cierto? Especialmente a la luz de lo que le pasó a Abraham y a la luz de lo que le pasó a Lot. Y aquí nos está diciendo de nuevo, es imposible que un apóstata de esa categoría. Estos son los apóstatas de los que habla Juan también, que dice, estuvieron con nosotros, pero ya no están con nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
y les llama anticristos. Hace unas semanas, cuando estuve predicando en Guatemala, hermano, me encontré con un hombre, un abogado. Tuvimos una conversación y él era evangélico por muchos años y ahora es católico romano. Yo le digo, ¿cómo es posible que usted conoció el evangelio, estuvo en la iglesia cristiana, escuchó la palabra de Dios en la iglesia cristiana y ahora está con los católicos romanos? Y él me dice, porque es lo mismo. Es que es lo mismo. Dios, todas las religiones llevan a Dios, pero ¿cómo usted me dice que usted conocía supuestamente el evangelio? Conoce la palabra, yo la conozco, yo conozco la palabra de Dios, pero ¿qué más da? Ha recibido la palabra de Dios y se vuelve a un movimiento como ese. Ha habido teólogos consumados que se han, o al judaísmo en nuestros días. Y ese era el peligro del cual estaba hablando aquí el escritor de Hebreos. Dice en el verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esto nos recuerda la parábola del sembrador, ¿no es cierto? El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó parte junto al camino, parte entre los espinos, parte entre las rocas y una parte cayó en buena tierra. Y la del camino nunca prosperó porque se la comieron las aves. La semilla se la comieron las aves. Esos son los que oyen la palabra y nunca la entienden. Satanás viene y la quita de su corazón. Jamás les hace ningún efecto. Pero dice que la otra cayó entre espinas. Parecía que iba a prosperar. O ahogada por los afanes del mundo. Y la otra también creció y fue quemada por el calor de las piedras cuando calentó el sol, que representa las pruebas de la vida. Y la otra prosperó. Y aquí está diciendo el escritor, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, verso 7, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Hermanos, Dios nos envía su lluvia a través de la palabra. Dice que la palabra de Dios es como la lluvia que desciende del cielo y riega la tierra y la hace germinar y producir. En nuestros corazones. Son nuestros corazones. La palabra de nuestros corazones riega nuestras mentes para que produzca. La palabra de Dios nos cambia la manera de ver a Dios, de vernos a nosotros mismos, de ver el mundo. Y cuando esa palabra es recibida con un buen corazón, produce hierba provechosa por los cuales es labrada, produce fruto y recibe bendición de Dios. Por eso es que Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos. Y por eso es que el escritor de Hebreos está amonestando aquí a estos hermanos y dice, por de esto tenemos mucho que hablar y mucho que explicar, pero os habéis hecho tardos para oír. Así que pidámosle al Señor que la palabra de Dios produzca fruto en nosotros. Digámosle, Señor, yo soy débil, yo no puedo por mí mismo, pero tú me puedes hacer entender tu palabra. Ten misericordia. Cuando vengamos a la iglesia, vengamos con nuestra mente dispuesta a enfocarla en la verdad de Dios y en el Dios al cual estamos adorando. Y luchemos contra esa tendencia de nuestra carne, porque el Señor dijo que la carne se enferma, ¿verdad? Luchemos contra la tendencia de nuestra carne de divagar, de distraernos, de venir a perder el tiempo a la iglesia.
y recibamos lo que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque dice aquí que la que produce espinos y abrojos es reprobada. Después de que la palabra de Dios riega nuestro corazón y nuestra mente, si lo que brotan son espinos y abrojos, será reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin, dice, es ser quemada. De manera que el escritor de Hebreos aquí nos está advirtiendo del peligro de no crecer espiritualmente, de estancarnos espiritualmente, de ser tardos para oír, de ser oidores olvidadizos. Peligroso, hermano. Los corintios tenían ese problema. Pablo le dijo: yo no os pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque no habéis entendido. Y efectivamente los corintios estaban envueltos en una serie de pecados y de escándalos y de desórdenes y de herejías. Si la palabra de Dios no produce fruto, si nosotros no somos receptores fructíferos de la palabra de Dios, hermano, va a venir el escándalo, va a venir el pecado, va a venir la herejía y eventualmente la apostasía. El Señor dijo a través del profeta Oseas: mi pueblo perece porque le faltó entendimiento. Y eso es lo que nos está advirtiendo aquí el escritor del libro de Hebreos. Así que su amonestación es: vamos adelante a la perfección, porque es imposible que los que una vez recibieron tanta bendición y tanta iluminación y luego se vuelven apóstatas por no escuchar, por ser tardos para oír. Es imposible que vuelvan al arrepentimiento, apostatar. Y ya no quieren. No es que quieren y no pueden, es que ya ni quieren. Ya no quieren, no les importa, no les interesa. Dios endureció sus corazones. Que Dios nos guarde de eso. Amén. Seguiremos la próxima semana estudiando Hebreos 6. Oremos ahora. Padre nuestro, gracias por recordarnos cuán importante es, cuán crítico es que nosotros vayamos adelante hacia la perfección, hacia el crecimiento, para que no seamos oidores olvidadizos, para que dejemos de ser, Señor, tardos para oír, para que no seamos como aquellos indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras para su propia perdición, para que no seamos como aquellos, Señor, que perturban a los cristianos y que pervierten el Evangelio, como los maestros falsos de Gálatas, o como los Gálatas mismos, Señor, que se estaban apartando del que los llamó a la gracia del Señor Jesucristo. Padre, guárdanos, permítenos conservar la verdad, amar la verdad, vivir la verdad, disfrutar la verdad, predicar la verdad para tu gloria, Señor, y conocerla cada día más profundamente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria.